Y antes de ya cuando ellos dijeron, los vamos a rendir, ya estaban las armas en el lugar. Ya no iban a disparar ni nada. Claramente que estaban ya rendidos. Sí. Tomé yo las armas con un señor civil. Sí, con un señor. Vive ahí conozco donde vive también. Él puede contar la historia mejor, cómo fue. Yo tengo, perdón, hable así, fama en el Salón Grande por todo eso que yo hacía. Sí, ¿no? Sí. Para más el señor civil tuvo el señor civil, sí, yo lo estudié en mi momento. Cuando les dije a los guerreros, ustedes pasen, vamos a pasar el río, al otro lado están todos, ¿verdad? Que se habían ido ya. Usted, Enrique, le digo yo, porque se llama el señor, Enrique, le digo yo, agárreme un fusil de esos, cárguelo y va a ir adelante de ellos. Vamos para la posición donde yo estoy. Pase. Y él iba hacia adelante, él puede contarlo mejor que mí. Llegó, yo iba atrás dándole la seguridad, yo les dije, si el que piense correrse, muere. Y el que no, pues va a vivir y va a ir tranquilo. Así fue como llegamos hasta la base. Eso es lo que digo yo, que jamás digo yo, tanta cosa que uno ve así y nada. Yo he visto muchas cosas que hay personas que eran, perdón, voy a hablar de, no sabían ni leer, ni escribir, y yo los conocí que eran clases. Por acciones, ajá. Heroicas. Cuando que yo los conozco, esas personas que les estoy hablando, los conocí en una acción. Yo los anduve en mi sección. Yo los anduve en la sección. Y yo jamás los vi actuar. Y yo después los vi, sargentos, que cabos decía. Les dije ya. Y yo que nunca me dieron esa. ¿Almirado? Sí, claro, una almira. Solo el de Ojos de Agua. ¿Cómo fue? Se llamaba. El soldado se llama Guillermo Ventura. El soldado. ¿Cómo fue? Íbamos recién venidos de Honduras, íbamos en el operativo, en Ojos de Agua estábamos, compró comida él, el soldado compra comida, queso, tortillas, y pasó a la par mía donde yo iba. Me dice, pájaro, aquí llevo comida. Ahí me ayudas más adelante con la mochila. Mira, Ventura, le digo yo, déjala más arriba. Yo te voy a ayudar, déjala más arriba. Claro, él siguió su camino, va. De repente se oyó un bombazo y pasó el estruendo cerca donde yo estaba. Se oía acá el estruendo, ¿sí? El estruendo, la bomba, bajita iba. La aventó un capitán que se llamaba Santeliz. ¿Por qué? No se sabe qué es, por qué él fue a tocar el cañón, si él no era ni muerterista, no era nada. Fue a jalar la pita, que ¿se acuerda usted que tiene una pita el cañón, el 105? ¿Él fue a hacer eso? Sí, jaló la pita, disparó, lastimosamente la bomba pasó bajita ahí, y más adelante fue a caer donde iba la columna de soldados. Y jodió. Jodió. Ahí jodió. Ahí fue donde Guillermo lo pedació. Pedació a Guillermo. ¿Eso sí lo vio usted? No, pues sí. Yo lloré a la par de ese hombre y aún putié a un cabo que era enfermero, porque no hacían nada por él. Yo le di vuelta, pero cuando yo le di vuelta, las tripas en las manos ya, porque estaba bien pedaciado el estómago y la cara también. Las esquilas lo molestaron todo. Entonces yo le di vuelta y lo agarré, me lo eché a dejarlo a un palo de zapote ahí abajo. Yo no supe si lo recogieron, qué pasó con él. Era de ahí de los planes de Randero. ¿Y del bombazo, de las columnas, solo a él fueron? A él y a uno que le decían Brujita. ¿Le alcanzó otro también? Sí, sí, al Brujita. Ellos dos murieron. Pero el Brujita, supuestamente una esquila, le pegó en la cara también. Porque fue un solo, ¿verdad? Un solo golpe. Una esquila en un es que la cara, usted no hubiera visto, la cara no se les conocía. Es que hubo uno que como que la espueleta lo agarró, ¿verdad? Cayó allá. Ahí fue donde había un maizal en esos tiempos, están los elotes. Sí, yo lo saqué de ahí. No le digo que hasta me enojé con el enfermero.
porque no hacía nada por moverlo. Nada, aunque uno cree en sus aflicciones, cree que aquella persona está vivo y ya está, pues, acabado, deshecho. Yo incluso digo, yo por rato me pongo en qué pensar. Quisiera hallar a esta familia de este soldado y explicarle dónde y cómo fue. Que nadie les mienta, les diga algo que no es. Que la realidad sepan dónde está. Sí. Hace poco yo tuve una invitación de unos compañeros en Chalatenango. Me invitaron, bueno, incluso me vinieron a traer acá a la casa en carro. Yo fui a la Montañona, donde yo me recuerdo cómo fueron los hechos. Yo era de una sección que se llamaba los GOES. Yo iba adelante siempre. Ese día de esa emboscada, ordenó el capitán: Pájaro, adelantate con la sección. Anda a ponerte al cerro, anda a observar. Nosotros, como eso de la 1 del día, observamos. Le hablé yo a mi capitán que los guerrilleros venían, pero a montones. No hizo caso el hombre. Me dijo: bájate para abajo, para un camino, una vereda. Nosotros que bajamos y un bombazo. La misma guerrilla agarró la frecuencia de nosotros y con el mismo avión dirigía la guerrilla. Eso no lo cuentan ni lo dicen. Pues sí, a ver cómo hacían. Pero como les digo, dirigían bien y los bombardeos eran para nosotros. Sí. Pues yo fui hace poco, que les estoy diciendo, a la Montañona. Me invitaron, que fuera y dijeron: el pájaro conoce bien todo esto y sabe cómo fue. Porque hay compañeros que ahí los agarraron, vivitos, la guerrilla los agarró. Se rindieron más bien, no tuvieron el valor de enfrentarse. Nosotros allí donde lo enfrentamos, como pudimos. Yo saqué ese herido, lo hemos sacado para el lugar de Pacayas, que le digo. Sí, hasta ahí lo sacamos, para lograr pues escaparlos. Yo me escapé ya como a las 6 de la tarde, que ya no se veían los barrancos. No se veían los barrancos, pero nosotros logramos a salirlos. A 100 días, como le digo, fue aquel bolserío negro en el parque de Chalatenango, el bolserío negro, tras de unas otras que llevaban los muertos ya. Bueno, madre, ahí en la calle, en el parque. Sí, en el parque de Chalatenango. Alguien de lo mismo que fuera de la profesión mía le va a contar cómo caían, se veían, las bolsas. Estoy hablando de cientos, no 5. Eran, por fin, ellos eran una parte, era de la 4ª Brigada. Una parte. De nosotros eran pocos, de la 4ª Brigada era la mayoría. Yo viví muchas cosas durante ese montón de años. Qué cosas, qué lugares no anduve. Yo le doy dirección de los lugares, de los pueblos, cantones. Porque pues el Jícaro. En el Jícaro también, en la sección que andaba, lo mismo. Mataron 2 en la misma sección donde andaba. Cuando cayeron estos 2 soldados que le digo yo, que por fin le decíamos Sopilote, al soldadito era un hombre chiquito y uno que le decían Llorona. Veníamos del lado del Jícaro hacia abajo. Ya como a las 7 de la noche estaba el tiempo que llueve. El río se crece todo el Jícaro. Estando por ahí, todos íbamos pasando el río, todos. Dijeron unos: no, y aquí ya no está muy hondo, está fácil, les digo yo. Como siempre a mí me preguntaban, está fácil para pasar. Vos, le digo yo, que podés nadar, agarrás el lazo, llévate la punta para allá. Y vos también quédate aquí. Cuando ya los vayamos, vos soltás y ahí te vas, le digo yo, jalando. Él te va a jalar allá. Pasamos. Yo lo aprendí en el curso que cómo hacerlo. Por eso lo sacamos al último, hasta allá. Nosotros que logramos salir a una vereda, las bombas, tras de una bomba a otra. Ahí murieron estos 2 soldados. Caramañolas y más del otro. No se sabe si esas personas vendrían a sus hogares, ¿verdad?
o quedarían allá. ¿Cuántos casos se veía eso que quedaban? Sí. ¿Verdad? Entonces yo a eso voy yo, digo yo, encontrar a estos familiares de estas personas para que ellos, ¿verdad? Para que estas personas pues sepan dónde quedaron. No, si era más fuerte para darse Durén, era ya de las Flores. Para adentro tenía que jugárselas, ¿verdad? De las Flores para adentro. Bueno, yo fui a un campamento estoy hablando, donde la guerrilla ahí vivía. Llegamos como hoy, que los avisaron que la guerrilla ahí estaba y que ahí estaba. Llegamos, ya no. Los esperamos 3 días, no. ¿Y qué era? Que teníamos un compañero que era filtrado. Si me está viendo, él sabe quién es el mismo. ¿Y cómo se dieron cuenta? Porque lo lograron a ver. No disparaba. A la hora de los... Ajá, lo ponía para arriba, pero no disparaba. Ahí fue donde detectaron, ¿va? Que no. Y cuando llegamos, pues, al cuartel se reportó. ¿De qué lo harían? No se sabe. Guarguila era la llegada, ¿va? Acuérdense que era la... Ahí hacían unos cercos ellos. La guerrilla hacía unos cercos muy grandes. Yo, incluso recién vení también de Honduras, me tocó ir ahí a una emboscada dura, que la guerrilla se sabía que ahí estaba y que lo esperaba a uno con hambre. Nosotros fuimos como unos 10, los mandaron para ahí. 10. Sí, los mandaron para ahí a ver eso, que ahí decían que ahí estaba la guerrilla. Cabal que ahí estaba, ma. Y los dieron la misión nosotros, ¿cómo? Y dijeron, ustedes que han ido a sacar cursos, saben cómo lo van a hacer. Pues cabal lo hicimos, como los bien encomendados. Llegamos al lugar y todo, y pues nosotros ya lo aprendimos de cómo hacer la táctica, Sí. cómo uno lograra ver cómo capturar a la persona, hacerlo, ¿verdad? Sin hacerle bulla ni nada. Así lo aprendimos nosotros. Y los agarramos a 4 ese día. 4. Habían hecho un cerco de piedra alrededor de ese cerco, ellos vivían al centro del cerco. Cercos de piedra alrededor. Sí, equipados y todo. Con fales, eran los que ellos tenían los días, fales. Llegamos nosotros y los agarramos. Quedito. Cuando sabíamos nosotros, así era el reporte, ¿verdad? Que a las 4 de la mañana llegaban ellos a ponerse a esa posición. De las 2 de la mañana nosotros esperándolos en ese lugar. Cabal, ni los vieron, porque nosotros cuando vimos que venían cabal y tenían la entradita a las alas del cerco, observando los 4. Cabal, va, como dijo el sargento, vamos a agarrar uno cada uno. Y andaba en la acción mía, andaban 2 hombres que, bueno, podían karate. Ellos aprendieron eso allá y a eso se dedicaban ellos a enfrentarse con algo, a capturarlos, cuerpo a cuerpo. Eso no usaban otras cosas. El cerrón, eso es el cerrón. El primer motivo, como le digo yo, de dónde dependió quitar la luz ese día. Se fueron las lámparas que habían, unos reflectores se le llamaba. Reflectores habían, se apagaron y todas las luces también. Sin luz, sin corriente, las mallas de seguridad, ¿va? Sin corriente todo. Donde la guerrilla se metió por un lugar que se llamaba Los Conacastes. Paso libre para adentro. Han muerto más de 200 soldados ese día. Tras de uno, otro y otro toda la noche. ¿Verdad? Claro, pues le digo. ¿Y quién los entregaba? En esos tiempos, teniente y un doctor. Ellos 2 eran, así una información que se recogió después, ¿va? Eran ellos, los que estaban infiltrados. Como le digo, bien raro pues que hayan apagado las luces, los reflectores, todo pues, a quedar
plenamente oscura. Yo llegué de refuerzo. Sí, no, pero yo estuve bastante De tiempo. madrugada. No, pero No, en ese día, no, yo llegué de refuerzo. Ya como a las 5 de la madrugada. No, los aviones estaba también. recio todavía. Estaba la Fuerza Aérea ya llegando. La Fuerza Aérea estaba cayendo sobre toda la laguna ahí, del lago. Y sobre el puente.